Bienvenidos a este encuentro que está dentro del marco de La Cultura en tu Casa, una serie de charlas online organizadas por el espacio Fundación Telefónica, en este caso en colaboración con la editorial Alfaguara. Hoy vamos a conversar, a tener el gusto y el honor de conversar con Mario Vargas Llosa sobre su nueva obra, su último libro que se llama Medio siglo con Borges, que publica precisamente Alfaguara y que reúne ensayos, conferencias y entrevistas que dan cuenta de su relación con el escritor argentino, mi compatriota, y con su obra. Así que, bienvenido Mario, es un gusto, es un honor conversar con vos, un placer tenerte Pues acá, lejos pero cerca. un gran gusto, Leila. Ya sabes que soy un lector y admirador tuyo desde hace mucho tiempo. Bueno, con mucho pudor recibo esos elogios y espero tu lectura más que tus elogios y espero merecerla. Antes de empezar me gustaría decir algo muy breve. Como saben, Vargas Llosa ha escrito más de 20 libros de no ficción, 10 obras de teatro, cuentos, más de 20 novelas, y desde 1977 publica columnas periodísticas en el diario El País. Tiene más premios de los que pueden mencionarse. En 1967 ganó el Rómulo Gallego, siendo jovencísimo. En 1986 el Príncipe de Asturias, en 1994 el Cervantes y en 2010 el Premio Nobel. En ese momento un periodista le hizo una pregunta brutal. Le preguntó, ¿tiene ánimo para seguir escribiendo o el Nobel es un punto final? Y Vargas Llosa respondió con una frase que parecía la reacción de un combatiente que despliega de manera casi supersticiosa un escudo ante la posibilidad de que eso suceda. Dijo, no me voy a dejar enterrar por este premio. Lo que siguió después fue la puesta en acto de esa frase. Publicó las novelas El héroe discreto, Cinco esquinas, Tiempos recios, los libros de ensayo La civilización del espectáculo y La llamada de la tribu, escribió una obra de teatro, creó la Cátedra Vargas Llosa, que fomenta la creación literaria en Iberoamérica, y el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Logró, si no es indecoroso decirlo, Mario, ser más grande que su premio. No transformándolo en un premio menor, sino haciendo que el premio no sea más grande que su obra. Y eso solo puede lograrlo un escritor inmenso, constituido de la misma materia salvaje, disruptiva y rebelde de la que está hecha la escritura. Bueno, eso quería decir, Mario. Así que Muchas ahora... gracias, Leila. Muchas gracias. Espero que sea verdad tanta belleza. No, sí, es verdad y lo hiciste vos. Así que, ahora sí, vamos a charlar un poco de tu libro, Medio siglo con Borges. Entrevistaste, Mario, por primera vez a Borges en París en 1963. El año 63, sí, que fue un Exacto. año muy importante para Borges porque fue el descubrimiento por los franceses de la obra de Borges. Quedaron, la verdad, deslumbrados, muy sorprendidos de que un argentino, alguien que venía de la tierra de los gauchos, supiera tanto de literatura francesa, hablara un francés tan impecable, diera conferencias en un francés que era no solo perfecto, sino además muy literario, muy siglo XIX. Y entonces creo que fue el año del descubrimiento de Borges por Francia, le dedicaron números especiales, se tradujo prácticamente toda la obra, y creo que eso revirtió sobre América Latina, donde hasta entonces Borges pues era leído por minorías de lectores, y creo que desde entonces comenzó la gran popularidad, el gran respeto, la gran admiración hacia la obra de Borges, ¿no? Claro, porque además él hasta el año 1961 prácticamente no había salido de Buenos Aires o no había salido de Buenos Aires. Todo lo que Bueno, había hizo... estudiado en Ginebra, pero digamos estuvo Claro. confinado allí durante la Primera Guerra Mundial, allí aprendió idiomas, pero creo que no había viajado por Europa, pues eran los años de la guerra, entonces Exacto. fue a Sí, sí, todo... España, ¿no? Después de haber terminado el colegio en Ginebra, fue a España y allí comenzó a escribir los primeros poemas de Borges, los escribe en Mallorca, ¿no? Exacto, exacto. En esa Pero época. digamos que no era un escritor ni internacionalmente tan conocido Para ni nada. consagrado. Vos mencionás en el libro que, bueno, Francia fue una especie de florecimiento, ¿no? Yo pensaba que en ese mismo momento vos ya eras el autor de La ciudad y los perros y Los jefes,
pero tenías 27 años, trabajabas en la radio televisión francesa y aunque dicho desde ahora suena un poco impertinente, se podría decir que estabas como abriéndote camino. O sea, estaban parados vos y Borges en dos lugares distintos, ¿no? Al menos en ese momento. Pues yo tenía mucho temor a esa entrevista, tú sabes, porque ya lo admiraba mucho a Borges y entonces la idea de entrevistarlo a mí me paralizó un poco, pero era se lo veía tan indefenso, tan vulnerable, tan tímido, que uno se sentía como envalentonado frente a ese personaje que en la realidad no era pues tan importante o no se creía tan importante como cuando uno lo leía, ¿no? No, más bien era tímido, me sorprendió muchísimo su timidez, ¿no? La vulnerabilidad que transmitía su persona. Ahora, las cosas que respondía eran sí siempre muy inteligentes y revelaban algo de la inmensa cultura literaria que tenía, ¿no? Sí, también era, o fue por lo menos en esa entrevista, muy políticamente incorrecto. En un momento vos le preguntás por el coloquio de escritores al que había asistido en Berlín, antes de pasar por Francia, entiendo, del que acababa de llegar, y te dijo, fue agradable en el sentido de que pude conversar con muchos colegas míos, pero en cuanto a los resultados de esos congresos, creo que son puramente negativos. Te dijo que lo asombraba que se hubiera hablado tan poco de literatura y tanto de política, un tema que le resultaba tedioso, sí, sí. y terminó diciendo, pero en general creo que los congresos literarios vienen a ser como una forma de turismo, ¿no? Y yo me preguntaba, digo, ¿te impactó que un hombre que parecía, como vos decís, ¿no? Como tímido, correcto, te dijera eso de un congreso del que acababa de volver? No sé cuáles eran los límites, digamos, de lo políticamente correcto e incorrecto en aquel momento y qué cosas uno podía decir en el mundillo literario sin transformarse de inmediato en un paria, ¿no? Bueno, a él le Pero... había molestado mucho en ese congreso que se hablara todo el tiempo de política y prácticamente no se habló de literatura. Además, entiendo que había habido una especie de polémica entre él y Asturias, que asistía también a ese congreso en Alemania. Miguel Ángel Asturias. Sí, y que fue un choque más bien desagradable para Borges, porque fue sobre cuestiones políticas, ¿no? Digo, ¿y te sorprendió que fuera como tan políticamente incorrecto? Porque también Borges se plantaba ante los franceses y les decía, no sé, Proust no me gusta. Digo, era una persona que no tenía mucho filtro en ese sentido. Bueno, pero lo decía siempre con tanta timidez y con tanta elegancia, que no, es que era como las frases famosas, estas irreverentes de Borges, que yo creo arrastraba desde su juventud ultraísta, la irreverencia, la mala crianza incluso, pero las decía de una manera que no resultaba muy ofensiva. Lo de García Lorca, por ejemplo, el andaluz profesional, o de Sábato, cuando decía que se podía poner en manos de cualquiera las novelas de Sábato sin ningún peligro. Había una especie de maldad, pero sana, que no había como mala intención ahí en las cosas que decía. Y yo creo que había en Borges una finura, una elegancia, una cultura, una especie de caballerosidad un poco anticuada, que hacía que pasara bien todas esas irreverencias que decía, y sobre todo pues contra algunos colegas, ¿no? Sí, podía ser elegantemente pérfido, digamos, ¿no? Hay un momento en el libro, y digamos, como repasando un poco tus lecturas, las lecturas tuyas de infancia, sobre todo, ¿no? Libros de aventuras, que son un poco los que te llevaron a ser escritor, vivir en ese mundo de aventuras y todo esto, que bueno, no tienen mucho que ver con la obra de Borges. Yo lo que leía en tu libro es que en un momento, digamos, vos siempre tuviste esta idea sartriana de que un escritor debe como comprometerse con su tiempo, ¿no? Que tiene una responsabilidad cívica. Hombre, en esa época, cuando yo descubrí a Borges, yo le creía todo a Sartre, era un admirador de Sartre, y sin embargo, pues, a pesar de que Sartre representaba exactamente las antípodas de Borges, yo quedé completamente seducido por la
la elegancia de Borges, la prosa maravillosa y además las lecturas, ¿no? Las increíbles lecturas que tenía. Y entonces, aunque el mundo de Borges era un mundo que estaba muy lejos del mundo en el que yo quería ser un escritor, sin embargo, yo quedé muy impresionado con él, y además a mí me daba como mala conciencia admirar tanto a Borges, sabiendo que él representaba lo opuesto exactamente a lo que quería Sartre de un escritor, ¿no? En el libro decís un poco que te sumabas a los colegas tuyos que lo denostaban un poco a Borges en público, pero que después te encerrabas en la biblioteca y te ponías a leerlo como... Yo lo leía un poco a escondidas y con un poco de vergüenza de sentir tanta admiración por un escritor que representaba exactamente lo opuesto a lo que yo quería hacer, ¿no? Lo que Sartre decía que debían ser los escritores, ¿no? Comprometidos con su tiempo, escribir para denunciar todo aquello que andaba mal en la sociedad. Y nada de eso pues le importaba a Borges, le importaba un comino. Borges era la negación exactamente de lo que representaba Sartre, ¿no? Ahora, ¿Y cuándo saliste del closet, Mario? Digo, ¿cuándo te transformaste en un lector públicamente devoto? Bueno, yo creo que ya fue en Francia. Fue en Francia el año 63. Era imposible no sentir, digamos, una gran admiración por Borges al ver el deslumbramiento que había causado en Francia la obra de Borges. Los franceses quedaron realmente enormemente impresionados. Yo me acuerdo las conferencias que dio ese año, una en la Sorbona, otra en el Instituto de América Latina, y eran conferencias no solo que estaban repletas, sino que además asistían escritores, que era algo muy raro ver escritores en las conferencias, escritores que estaban pues tan sorprendidos, tan deslumbrados como el resto de los franceses al ver la elegancia y la inmensa cultura de literatura francesa que tenía el propio Borges, ¿no? Yo me acuerdo mucho en las naciones, en la UNESCO, hubo un homenaje a Shakespeare al que asistió Borges, y entonces, claro, fue el último que habló, y las cosas que dijo eran tan originales, tan brillantes, tan inesperadas sobre Shakespeare. Fue realmente el año del descubrimiento, yo creo que por Europa, de Borges, y inmediatamente comenzaron a aparecer los libros de él en traducciones, muchas revistas como Learn, la Revue Française, le dedicaron números especiales, y yo creo que a partir de entonces viene la inmensa popularidad que tendría Borges también en América Latina, ¿no? Pero fue un poco de rebote por el éxito que tuvo su ida a Francia, ¿no? Hay que decir que era ya un hombre mayor, y ya, digamos, tenía muy poca vista, y sin embargo, pues en ese momento es que viene un reconocimiento cuando el grueso de la obra de Borges estaba ya escrita, ¿no? Claro, tenías más de 60 años, tenía 64 años o algo así cuando fue a Francia. ¿Y estaba solo, Mario, cuando vos lo entrevistaste, o estaba? Porque viajaba con su madre todavía. Él viajaba con la madre hasta que no era la madre, no. Me parece que viajaba con María Esther Vázquez. No estoy muy seguro de eso, pero creo que viajaba con ella, sí. Hombre, siempre necesitaba compañía porque, digamos, el problema de la vista pues era un problema muy, muy serio para él, ¿no? Entonces necesitaba compañía, evidentemente, ¿no? Vos en el libro mencionás una conferencia que da, que es una de las es la que mencionaste recién en el Instituto de América Latina, y ahí decís que es una de las charlas más deslumbrantes que me ha tocado escuchar. El tema era la literatura fantástica. Así es, y después contás algo dificilísimo de hacer, y consistía en ilustrar con breves resúmenes de cuentos y novelas de diversas lenguas y épocas los recursos más frecuentes de los que este género se vale para fingir la realidad. La verdad es que produce una curiosidad inmensa. Bueno, no me acuerdo los cuentos que contó, pero es deslumbrante. La conferencia era una sucesión de relatos que él resumía, y cada uno de ellos le servía para explicar algunas de las características de la literatura fantástica. Lo que me acuerdo es cómo terminaba
terminaba pues con esa voz así un poco pausada, un poco ronca, y decía, bueno, pues ya saben ustedes de qué se trata, ahora pregúntense si las vidas de ustedes pertenecen a la literatura fantástica o a la literatura realista. Qué maravilla. Si las vidas, ¿no? Si sí, las sí. vidas de ustedes, es maravilloso Sí. eso. Sí. Ahora, había una timidez en él que era muy curiosa, porque una timidez que contradecía la enorme sabiduría, el conocimiento que tenía de las literaturas, y sin embargo la impresión que daba era de un hombre muy tímido y muy asustado frente a los auditorios esos enormes. Hay que decir que además hablaba en francés y memorizaba perfectamente aquello que iba a decir, en fin. No sé si aprendía de memoria sus propias conferencias, pero no vacilaba, no hacía pausas, hablaba con esa precisión, un poco la del estilo que tiene, ¿no? Que es un estilo tan preciso, tan diferente a lo que es la gran tradición de la lengua española, ¿no? Sí, bueno, vos hablas en el libro también de esto, ¿no? De la modificación que hizo Borges en lo que significaba hasta entonces la literatura latinoamericana. Como si Borges hubiera dado permiso para que los autores latinoamericanos pudieran ser universales, en términos de que no se esperaba que la prosa de un habitante del Cono Sur o de América Latina en general fuera una prosa casi inglesa, ¿no? En términos de ascetismo, de contención, de contenido incluso. Yo creo que además él ayudó mucho a los escritores latinoamericanos a perder un cierto complejo de inferioridad, ¿no? Él demostró que un escritor latinoamericano pues podía decir cosas originales sobre Shakespeare o sobre la literatura francesa o sobre literatura clásica, griega, romana. Y además, el estilo de Borges es una cosa tan insólita en nuestra lengua, ¿no? Nuestra lengua suele ser una lengua muy numerosa, de muchas palabras para pocas ideas. En cambio, la prosa de Borges pues es una prosa en la que hay tantas ideas como palabras, ¿no? De una precisión, de una exactitud realmente extraordinaria. Hay esa adjetivación tan sorprendente, tan insólita, ¿no? Creo que es un caso realmente excepcional en la literatura de lengua española, y además es una prosa que él fue conquistando poco a poco, porque si uno lee los poemas primeros, los textos que escribe, yo creo que antes de la historia universal de la infamia, son muy poco atractivos, muy poco originales, pero es un estilo que va conquistando poco a poco a través de excesos que va superando, liquidando. Y al final yo creo que, cuando tenía unos 35, 36 años, él, que es cuando publica la historia universal de la infamia, es cuando aparece por fin como un escritor absolutamente logrado, con un mundo propio y además con un lenguaje absolutamente indiferenciable. Pero eso no lo era antes Borges, ¿no? Yo creo que cuando uno lee los primeros poemas, los primeros textos, se queda muy poco impresionado con el salto extraordinario que da, yo creo que a partir de la historia universal de la infamia, ¿no? Que debe haber sido para los lectores de la época un artefacto muy extraño, muy difícil de leer. Ahora que mencionabas esto de lo que era Borges antes de los 35, a los 35 años y un poco después, vos sabés que en esos años la crítica lo trató muy mal. Sí, claro, y además se lo leían poco en Argentina, ¿no? Lo leía pues un círculo relativamente modesto, pequeño. Es decir, modesto no, pero muy pequeño, ¿no? Yo creo que viene cuando prácticamente el grueso de la obra de Borges está escrita, es que viene ese gran reconocimiento, primero en Argentina, primero en Francia, luego en toda Europa y finalmente en América Latina, ¿no? Sí, a pesar de que se sigue diciendo que es más de lo que se lo leí en ese tiempo, ahora tiene discípulos en todas las lenguas. Es muy curioso el caso de Borges, ¿no? Muy insólito, porque
le llegue el reconocimiento cuando ya prácticamente ha dejado de escribir, ¿no? Sí, absolutamente. Y también mencionaste algo recién que tenía que ver con el uso de la adjetivación. Él ahora, bueno, uno lo lee y ya está habituado un poco, siempre se maravilla, por supuesto, pero digamos que el primer impacto que produce cuando uno lee a Borges esa adjetivación es muy deslumbrante. Ahora, vos decís algo interesante, que es que nadie lo vio realmente... desembarcar en la unánime noche. A mí, claro. la noche unánime, no me digas que no es original, es extraordinario, ¿no? Es extraordinario. Es muy exacto, porque, digamos, la noche es unánime, efectivamente, pero a nadie se le había ocurrido nunca calificar a la noche de unánime, ¿no? Exacto, pero vos también decís que digamos, los que lo imitan, perdón, los que lo imitan son un poco los borgesitos y inmediatamente queda muy en ridículo, es como muy pretencioso el autor que pretende de alguna manera encontrar, forzar esa sorpresa que Borges ha encontrado de una manera natural. Por eso es la que no tiene adjetivación, discípulos Borges, ¿no? ¿no? Porque los discípulos él los mata. Yo creo que es un lenguaje tan personal el que tiene, que quienes repiten ese lenguaje, pues son imitadores más que discípulos de él. Y entonces es curioso, porque la influencia de Borges creo que es muy grande y en muchas lenguas, y sin embargo discípulos no tiene prácticamente ninguno, ¿no? Lo que tiene son borgesitos, imitadores de Borges. Sí, es verdad. Y hablando digamos, del maltrato de la crítica, busqué y encontré el dictamen del jurado del Premio Nacional de 1942 al que él se presentó Le y no dieron le el dieron. segundo premio, ¿no? No se lo dieron a Borges, le dieron, no, creo, o el segundo premio no le dieron nada, y se lo ganó un señor que se llama Acevedo Díaz, que no sé quién es, con todo perdón, y el dictamen del jurado decía, textual, ¿no? Que la de Borges es una literatura deshumanizada, de alambique, más aún de oscuro y arbitrario juego cerebral. El jurado entendió que no podía ofrecer el pueblo argentino en esta hora del mundo el galardón de la mayor recompensa nacional a una obra exótica y de decadencia, que oscila respondiendo a ciertas desviadas tendencias de la literatura inglesa contemporánea entre el cuento fantástico, la jactanciosa erudición recóndita y la narración policial. Bueno, allá aflora una especie de resentimiento, ¿ah? Terrible. Bueno, con un autor que era pues tan insólito, tan diferente a todo lo que había. Y yo creo que nadie lee seguramente a los miembros de ese jurado. En cambio, Borges tiene más lectores que nunca. Sí, igual se dice siempre que Borges es un autor del que todo el mundo habla y se lo lee poco, ¿no? En relación a tanto como se lo menciona. Aquí en la Argentina Borges es casi un ícono popular, digamos, y la verdad es que no lo lee todo el mundo. Yo creo que se lo lee mucho, ¿eh? A Borges a mí me ha sorprendido mucho en Inglaterra, por ejemplo, escritores que no leen español, que sin embargo han leído a Borges y deslumbrados por Borges, y me ha pasado en Francia. Yo creo que ahora Borges es un autor muy vivo, y que es un actor absolutamente sin fronteras, que se lo lee en todas partes y que tiene pues muchos admiradores y en el mundo de la lengua española, sin ninguna duda, hoy día hay nadie se atrevería a firmar un texto como el de ese fallo, ¿no es cierto? No. Creo que si los jurados están vivos deben estar reconcomiéndose, metidos debajo de piedras para que nadie se dé cuenta. Respecto a lo que, pues es que respecto a lo que vos decías recién, de que es de que de alguna forma, bueno, Borges como que no tiene discípulos porque, bueno, la supremacía Borges, ¿no? Es como demasiado. Estaba leyendo un texto de Alan Pauls, que es un escritor argentino que ha pensado mucho en torno a Borges, y él dice que Borges ejerce sobre los escritores posteriores a él un efecto no de captura, de sojuzgamiento, de inhibición,
sino un efecto permisivo de tolerancia y autorización. Es un clásico, dice Pauls, que parece reinar sobre todo, pero no obligarnos a nada, que lega, pero no extorsiona, que está en todas partes, pero no es dueño de ninguna. Cuando yo leí eso me acordé de una historia que seguramente conoces entre dos poetas chilenos. Uno es Enrique Lin y el otro es Nicanor Parra. Parece que Enrique Lin estaba en la casa de Nicanor Parra, en Las Cruces, y en un momento, de pronto, cansado de estar atrás de Parra, digamos, en la poesía chilena, le preguntó muy exaltado: ¿cuándo me vaya a dejar pasar, weón? Como diciendo, ¿cuándo vas a dejar que yo me luzca, no? No sé si Borges era un hombre particularmente generoso en el sentido en que vos lo sos, leyendo, impulsando la obra de otros autores, de otras generaciones, pero sí parece ser un autor que da permiso. De hecho, se siente algo así como esto que vos mencionabas, que abrió camino con esa prosa tan distinta a todo lo que se estaba haciendo, casi de vanguardia, ¿no? Porque después vino el realismo mágico, que fue como otro movimiento, pero parece confirmarnos a los latinoamericanos más en ese exotismo un poco más esperable de Latinoamérica. Y Borges ya estaba escribiendo en el futuro 40 años antes, pero en tu caso la supremacía Borges no jugó en contra, más bien funcionó como aliciente, ¿no? De hecho, te has pasado la vida escribiendo textos. Sí, claro que sí. Y yo creo que ocurrió prácticamente los autores del llamado boom de la literatura latinoamericana. Yo creo que todos eran admiradores de Borges, lectores de Borges. Estoy seguro que Cortázar, García Márquez, Carpentier, bueno, Octavio Paz de todas maneras. Consta que Octavio Paz, porque él sabía frases de Borges de memoria. Yo creo que todos los escritores más o menos importantes de nuestra lengua admiran a Borges y todos han sido lectores muy asiduos de Borges, ¿no? ¿Y en qué parte, digamos, de tu experiencia vital quedó más pregnada si puede decirse, la influencia Borges o el impacto del meteorito Borges? ¿En la vida, en el pensamiento, en la escritura misma, en tu manera de afrontar la lectura? Bueno, yo no sé la influencia que pudo tener Borges sobre mí. Eso, en realidad soy un escritor muy distinto de lo que él era como escritor, ¿no? Él nunca escribió novelas. Además, toda su obra está llena de frases más bien desdeñosas, incluso ofensivas sobre la novela. Sí. Y el mundo pues, de la literatura fantástica es un mundo que está muy lejos del mío, pero cuando yo lo leo, yo entro en estado de beatitud. ¿Sabes? Realmente lo he leído muchas veces y lo releo de tanto en tanto, y me parece tan extraordinario, digamos, escritor, ¿no? Es tan elegante, ha hecho del español, él, son las ironías de la vida, ¿no? Él tiene sobre el español muchas frases muy ofensivas, a veces, como si el español fuera una lengua de segunda clase, y sin embargo, cuando uno lo lee y uno ve las maravillas que él ha sido capaz de hacer con la lengua española, pues no le cree esas cosas, esas palabras ofensivas sobre el español, ¿no? Ahora, la influencia que ha tenido sobre mí, pues yo mismo no la detecto, ¿no? Tengo la impresión de que, claro, hay un ejemplo de precisión, de exactitud. Yo me recuerdo siempre un poeta catalán que se llamaba, ya no me acuerdo de él, pero él decía, el español es un idioma numeroso. Nosotros necesitamos muchas palabras para expresar ideas. Y decía, lo extraordinario de Borges es que él contradice esa tendencia natural de nuestra lengua a ser numerosa, porque él es de una precisión y de una exactitud. Nunca tiene uno la impresión de que hay palabras de más o palabras de menos. En los textos de Borges todo está dicho con una seriedad, con una profesionalidad realmente
deslumbrantes, ¿no? Y yo creo que eso es verdad, es decir, cada vez que uno lee a Borges, pues se queda deslumbrado, sea poesía, sea ensayo, sea cuentos, con esa extraordinaria precisión, cómo con una frase puede crear un ambiente, puede perfilar, digamos, una psicología, una personalidad, con un adjetivo, ¿no? Y eso es lo que es extraordinario. Y sobre todo es algo que no es, digamos, natural en él, porque las primeras cosas que escribe, los primeros libros de poesía que escribe sobre todo, están llenos de frases forzadas, a veces incluso hasta de mal gusto, y luego da ese vuelco tan extraordinario, ¿no? Como si le hubiera costado mucho trabajo crear ese estilo y ese mundo suyo tan personal, tan propio, ¿no? Creo que es lo extraordinario en Borges, no solamente es un estilo que no tiene precedentes en la lengua española, sino también un mundo hecho de literatura. ¿Ah? Creo que es el escritor más literario que yo he leído, porque todo lo volvió literatura, ¿no? La religión, la filosofía, la historia, todo se vuelve literatura al pasar por Borges. Y entonces, aunque los profesores pues estudian minuciosamente todas las referencias que hace él, y yo creo que pierden su tiempo, creo que esas referencias son como una manera de amueblar, ¿no? Sus historias, sus fantasías, y que no tienen tanta importancia ni histórica ni filosófica, sino tienen una significación fundamentalmente literaria, ¿no? En el caso de él, las infinitas lecturas, el conocimiento realmente extraordinario que tuvo de tantas literaturas, pero todo eso yo creo que le sirvió sobre todo para crear unos ambientes y amueblar, ¿no? Amueblar sus ficciones, sus poemas. Creo que es un escritor que no tiene ni antecedentes ni seguidores, ¿sabes? Sino de una originalidad realmente fuera de lo común. Al mismo tiempo, probablemente no se puede entender a Borges sin un cierto medio, que es el medio argentino, ¿no? Él realmente, aunque estudió en Europa y leyó mucho autores extranjeros, creo que no se puede entender sin lo que fue el ambiente en el que escribió, vivió, del que se rodeó en los años argentinos, que son los años fundamentales realmente para Borges, ¿no? Sí, hay que pensar que, por ejemplo, un cuento como Tlön, Uqbar, Urbis Tertius, que no es precisamente un cuento simple de leer, creo que salió publicado por primera vez en el diario La Nación, en 1944. Fíjate, salió en Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. Es uno de los cuentos más absolutamente extraordinarios que he leído de él, ¿no? Cortázar hablaba mucho de ese cuento, siempre decía, para mí Borges es Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, la idea de un grupo de sabios que crean un universo, que crean un mundo. Bueno, es de una extraordinaria originalidad y la manera como está construido el cuento, ¿no es verdad? A través de ese diálogo que tiene con un colega escritor, cómo descubren que hay un tomo de la biblioteca de la Enciclopedia Británica. ¿No es sí, exacto. Sí. Exacto. Sí, arranca de hecho con la mención. Surgiendo toda la historia. Claro. Bueno, los cuentos de Borges pues son absolutamente extraordinarios, ¿no? Siempre de una extraordinaria originalidad y además tan personales que creo que es la razón por la que no tiene discípulos él, ¿no? Sí, además pensaba mientras hablábamos también que Borges casi que creó a su propio lector, ¿no? Porque realmente era una especie de ente muy extraño, digamos, escribiendo esas cosas en aquellos años. Y me preguntaba si vos recordás cuál fue tu primera lectura, cómo te enteraste de que había un señor que se llamaba Borges y que publicaba unas cosas pues allá en el sur. Me acuerdo muy bien del origen. Mira, Ana María Barrenechea, una crítica argentina muy destacada, fue al Perú a dar unas conferencias.
Y entonces ella habló de Borges, habló muchísimo Ajá. de Borges, y me acuerdo que un amigo mío que se llamaba Luis Loaiza, que ya murió y que era escritor, ¿no? Un Claro, escritor peruano importante, sí. quedó completamente deslumbrado por Borges y fue el Ajá. gran borgiano del Perú, ¿eh? Fue un gran promotor de las lecturas de Borges, y yo lo debo haber leído seguramente por Lucho Loaiza. Y Ajá. recuerdo que desde las primeras lecturas quedé muy, muy impresionado con este Ujú, escritor insólito, que era un escritor ujú, que no correspondía al mundo ujú, latinoamericano, ¿no? ujú. No había en él temas latinoamericanos, eh, pero recuerdo mucho como era mi época muy sartreana. Yo tenía un Claro. poco de vergüenza de sentir admiración por Borges, Ujú. alguien que representaba realmente todo lo que Sartre nos había enseñado a odiar, ¿no? Claro, sí, sí, todo lo que no había que hacer, digamos. Y la El segunda vez, escritor que Mario, que lo... detestaba la política, que no le interesaba Claro. la política, que no escribía para la actualidad, Ujú, no le interesaban los problemas sociales. ujú. Eso era pues algo tan insólito en América Latina, ¿no? Ujú. Bueno, de hecho en el libro también hablas de la faceta política de Borges, que parece Sí, ser sí. siempre como un malentendido con Borges, ¿no? Ujú. Porque mencionás incluso ese famoso almuerzo que tuvo con el dictador Jorge Rafael Videla acá, muy pocos Así es. meses después de que se diera el golpe de Estado de marzo del 76. Y es un Es un, almuerzo al que es un también fue aspecto que Ernesto... resulta siempre incómodo con Borges, ¿no? Porque, Claro, digamos, uno puede entender que, digamos, una persona que era tan antiperonista como Borges, pues se sí. sintiera muy cercano de los militares que habían sacado a Perón, Ujú, pero luego, digamos, hay unas dictaduras militares con las que él es muy tolerante, muy ujú. comprensivo. Hay la invitación de Pinochet, De que es Pinochet, algo muy claro. desconcertante, y aceptar, Ujú, digamos, una condecoración de Pinochet. eh, ujú, es algo que resulta muy, muy incómodo para los admiradores de Borges, ¿no? Yo creo que ujú, digamos, la explicación profunda es el gran desprecio que sentía él por la política, ujú, eh, y además, bueno, pues él tenía en su pasado esos militares de los que estaba tan orgulloso, que habían ujú, recibido condecoraciones. Entonces, yo creo que algo que lo hacía un poco sensible a la presencia de los militares en la vida política, pero de todas maneras es un aspecto que es muy incómodo en Borges realmente, ¿no? ujú. No se compadece con la inteligencia, con la cultura, esa simpatía que tenía por ciertos regímenes militares, pues que eran regímenes brutales, feroces, Ujú, que desaparecían gente, torturaban gente. ujú. Es algo que resulta muy, muy incómodo de todas maneras en el caso de Borges, ¿no? Sí, pero me pareció todo un dato interesante que incluyeras, digamos, en tu libro Sí, sí. un texto acerca de esto, sobre todo en estos momentos en los que la obra y la vida de los escritores parece estar un poco Sí, sí. como bajo la lupa, ¿no? Como Ujú. juzgándose a Sí, veces de sí. manera casi injusta, ¿no? Sí. Bueno, Como, hay muchas actitudes políticas de Borges que son muy respetables. Por claro. ejemplo, digamos, su adhesión a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando Argentina tenía un régimen, pues que simpatizaba mucho con el eje, ¿no es verdad? Ujú, Eh, Él es muy claro allí su solidaridad con los aliados. Y luego, digamos, él tiene una posición frente a la extrema izquierda que es clarísima, ujú, categórica, ujú, de rechazo sistemático. Todo eso me parece perfectamente aceptable. Ahora, ujú, la cercanía con los regímenes militares, pues es muy, muy difícil de aceptar, de entender, ¿no? Eh, ujú. Eso es algo que yo creo que al final de su vida Borges tomó unas ciertas distancias, ¿no? Con los militares, Ujú, pero hay de todas maneras el hecho para mí más grave es el haber visitado Chile, aceptado una condecoración de Pinochet en los ujú, momentos en que la dictadura de Pinochet pues era terrible, torturaba, ujú, desaparecía gente, ¿no? ujú.
sobre todo un hombre de la sensibilidad, de la cultura de Borges, parece tan incompatible, ¿no es verdad?, con el acercamiento a Pinochet, en fin. Bueno, había otras cosas incomprensibles y eso nos lleva a una anécdota un tanto más inocente, por supuesto, que lo de Pinochet y que tiene que ver con la segunda entrevista que vos le haces en la Argentina, justamente el año en el que vos estás publicando la Guerra del Fin del Mundo. En el 1981, cuando venís acá, donde estamos todavía en dictadura, que termina en 1983, lo visitas en su departamento, tienen una muy larga conversación en la que pasa un poco también como al principio. Él, en la primera conversación que tienen, es muy gracioso porque vos le preguntás si, o en esta segunda, no recuerdo bien, perdón, pero le preguntás si leyó la biografía de Rodríguez Monegal, de Rodríguez Monegal. Rodríguez Monegal, sí. Claro. Entonces él te dice, Rodríguez Monegal, sí, lo conozco, de Melo, ¿no? Yo fui a Melo, conozco a una persona de Melo que es Oribe, y te empieza a hablar del poema de Oribe y nunca más además uno de sus personajes, porque Rodríguez Monegal aparece como un personaje de uno de sus cuentos, sí. Exacto, pero era como un entrevistado un poco ilusivo. A mí lo que me impresionó mucho en esa entrevista fue la modestia con la que vivía, porque el departamento era muy sencillo. Tenía ese gato al que le había puesto el nombre de Beppo, porque era el nombre del gato de Lord Byron. Claro. Y lo que más me sorprendió fue ver el cuarto de la madre, el cuarto de doña Leonor, donde estaba el vestido sobre la cama, el vestido que había llevado el último día la madre de él, por la que él pues tenía una gran reverencia. Y al mismo tiempo era un departamento donde no había un solo libro de Borges, ni sobre Borges. Había libros de poesía en distintas lenguas, pero ningún libro suyo. A mí me sorprendió mucho eso, que no tuviera ningún libro propio, ni siquiera un libro sobre él tampoco, ¿no? Claro, bueno, quizás porque ya él te dice en un momento, estaba esperando resolver el enigma, ¿no? Porque era como Borges y el enigma, el título, algo así, como no tenía la clave del enigma, no lo leí, pero lo que yo me pregunto es, vos en un momento bueno, vos siempre hiciste periodismo, digamos, y eso también es una de las cosas que te separa de Borges en términos de que vos sos un escritor que ha corrido el mundo, te fuiste a la selva peruana en tus años jóvenes y ese viaje repercutió en muchísimos libros tuyos. Más acá en el tiempo fuiste al Congo para completar una investigación que necesitabas para El sueño del Celta y también para escribir una nota para la revista del diario El País. O sea, digo, sos un escritor viajero, aventurero, digamos, un hombre con experiencia y con vida, y Borges fue un hombre más como, bueno, en torno a su escritorio, por decirlo de alguna manera. En su biblioteca, ¿no? Claro, con mucho olfato periodístico en ese momento, tomás algunos detalles significativos de la vivienda de Borges que tienen que ver con, bueno, la austeridad, el despojo en el que vive, y haces mención a una gotera que hay sobre la mesa. En un dato periodístico que uno como lector agradece, digamos, también porque de alguna forma no es un dato ofensivo, sino que sirve también para hablar un poco quizás del desinterés por los objetos materiales, por las posesiones, y también por el hecho que era un hombre ciego, que quizás una gotera en la mesa, bueno, quizás le molestaría el sonido, pero no la visión del agua derramándose. Pero entiendo que por algún motivo vos te enteraste de que esto a él, la mención de la gotera. Yo, porque yo lo vi después hasta 2 o 3 veces más, y su actitud había cambiado. ¿Pero era por lo de la gotera? Siempre por la gotera. A mí me contaron, alguien me contó y me dijo, no te ha perdonado nunca que dijeras que había una gotera en su casa. Eso lo ofendió mortalmente. Y la verdad es que yo puse esa nota para subrayar más bien la modestia con la que vivía, pero él un artículo que era pues lleno de entusiasmo y de admiración por él. Pero un artículo muy amoroso, muy tierno. Lo que él recordaba sobre todo era lo de la gotera y algo que me dijeron que lo había ofendido profundamente. Sí. Claro, es curioso porque el detalle realmente macabro es que mencionaras que estaba el vestido de la madre muerta tendido sobre la cama. Eso era el detalle que podía ser más. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿cómo es posible? Porque veníamos hablando de esta cosa de los malentendidos y las confusiones.
¿Cómo interpretaste vos que un lector tan inteligente como Borges, de pronto con una cosa así, hiciera hincapié en esa banalidad, en vez de... Nadie es perfecto, nadie, nadie es perfecto, ¿verdad? Todos somos imperfectos, y la imperfección de Borges era pues, el cuidado de las formas. Seguramente hay una forma que sintió allí hollada, que no fue respetada, y entonces eso lo ofendió. A mí me sorprendió muchísimo, me sorprendió porque yo creo que pues había manifestado tantas veces mi admiración por él, mi respeto absoluto como escritor, y creo que, digamos, nadie ha reconocido tanto la categoría de Borges fuera del alcance de la mayor parte de escritores de su tiempo. Y sin embargo, pues fíjate, ese detalle mínimo, insignificante en cierta forma, a él le tocó una fibra, ¿no? Sí, evidentemente lo ofendió. Mario, hacia el final hay uno de los textos finales que habla de tu descubrimiento del libro Atlas, que no conocías, de Borges, sí, que tiene, bueno, textos y fotos, textos de Borges y fotos de María Kodama, ¿no? Que fue su mujer, su pareja, bueno, con la que terminó casándose. Y tenés una visión... Yo creo que María Kodama fue la felicidad para Borges, un tipo de felicidad que no había tenido nunca antes. Él no había, hombre, aunque se enamoraba siempre de las personas que lo acompañaban, pero nunca funcionaba eso, ¿no? Nunca se establecía una relación. En cambio, creo que con María Kodama se llegó a establecer una relación, y que en su vejez, y gracias a María Kodama, él vivió una pasión, el amor. Y ese libro, lo que sorprende, pues, es que tú ves a un viejecito que aparece como un chiquillo enamorado, que hace disparates, que hace locuras, como treparse en un globo, volar en un globo, volar viendo cosas que no podía ver él, porque ya estaba completamente ciego. Y sin embargo, creo que nunca viajó tanto como viajó con María Kodama. Estuvo en el mundo, es muy divertido en ese libro. Él va al Sáhara, que no puede ver, y sin embargo coge un pedazo de arena y dice, modificado el Sáhara, ¿no? Es muy bonito. Al mismo tiempo es una manera de ser que está viviendo una especie de experiencia excepcional, que uno lo entiende en un muchacho que se enamora por primera vez, pero es muy difícil entenderlo en un señor que es un viejecito, que es ciego. Y sin embargo, yo creo que fue feliz en esos años, gracias a María Kodama, quien, dicho sea de paso, aunque ha sido pues muy atacada María Kodama, con gran injusticia, me parece, porque creo que ella le dio a Borges esos últimos, digamos, delirios que no había vivido nunca él, y que además ha sido una muy buena promotora y vigilante de la obra de Borges. Le tengo mucho cariño y mucho respeto a María Kodama, en contra de lo que han dicho muchos amigos borgianos, que han visto en ella pues una persona que trató de aprovecharse de Borges. Yo creo que eso es muy injusto realmente. Creo que Borges fue muy feliz con ella, y que la manera como ha administrado la obra de Borges ha sido magnífica, ¿no? Realmente con mucho rigor, y al mismo tiempo pues con mucha promoción de la obra de Borges. Yo vi en Francia, creo que la comento en el libro, la exposición que organizó ella, que fue una exposición magnífica, realmente espléndida, en la Academia de Bellas Artes, ¿no? Bueno, yo creo que ahí se juega mucho de un costado de Borges del que se habla poquito, que tiene que ver con lo lúdico y el humor increíble que tenía, ¿no? Era un tipo me parece, incluso eso se ve... Mucho humor, sí, claro, por supuesto, mucho humor. A partir de la entrevista. Un humor muy culto, muy refinado, muy indirecto a veces, pero humor, sí, desde luego, muchísimo, ¿no? Eso se ve perfectamente en la entrevista que le haces, la capacidad también para reírse de él mismo, ¿no? Enorme. Sí, sí.
Mario, creo que tenemos que ir terminando y yo quisiera hacerte una última pregunta. Me quedaría mucho rato hablando con vos, pero bueno. Claro que sí, Leila, con mucho gusto, por supuesto. Los tiempos de la televisión, como dicen, son tiranos, aunque no sea televisión. Vos hablaste por primera vez con Borges antes de que empezaran los centenares de entrevistas, ¿no? Con él, antes de que él mismo se transformara, vos lo decís un poco en el libro, en un personaje público. En el libro decís, la primera vez que hablé con él en aquella entrevista de 1963, estoy seguro de que por lo menos en algún momento de verdad hablé, conecté con él. Nunca más volví a tener esa sensación en los años siguientes. Lo vi muchas veces en Londres, en Buenos Aires, Nueva York, Lima, y volví a entrevistarlo y hasta lo tuve en mi casa varias horas la última vez. Pero en ninguna de aquellas ocasiones sentí que hablábamos. Ya solo tenía oyentes, no interlocutores, y acaso un solo mismo oyente ante el cual iba desilvanando un curioso, interminable monólogo detrás del cual se había recluido o enterrado para huir de los demás y hasta de la realidad. Era el hombre más agasajado del mundo y daba una tremenda impresión de soledad. Y la pregunta que quiero hacer es si te ha pasado eso, sentirte el hombre más celebrado del mundo y tener una inmensa sensación de soledad. Pues no, no me ha pasado, no. La verdad, creo que en ese sentido he tenido bastantes enemigos a lo largo de mi vida. Generalmente eran enemigos políticos, pero que siempre me impedían volverme un vanidoso, un creído. Creo que siempre me rebajaban y me ponían en mi sitio. Y en ese sentido, pues no, yo creo no haber sido nunca un vanidoso, gracias a esos adversarios, a esos enemigos, que eran sobre todo enemigos políticos, ¿no? O sea que no, nunca me he sentido un solitario, pero la impresión que yo tenía de Borges las últimas veces que lo he visto era de un gran solitario, de un hombre que estaba como aislado, que había inventado esa figura, que repetía siempre las mismas cosas, contaba los mismos episodios, hacía las mismas referencias literarias, y al mismo tiempo creo que era una manera de inventar un personaje para esconderse detrás de él. Su yo profundo no salía a flote. Era una especie de persona que se había inventado para protegerse, para defenderse. Yo creo que, bueno, uno nunca sabe, él es una frase de él, ¿no? Cuando uno se mira en el espejo, uno no sabe cómo es su cara, uno mismo no se conoce como conoce a los demás. Pero yo tengo la impresión de no haber vivido nunca esa soledad profunda que uno veía en Borges, sobre todo en esas presentaciones públicas que hacía, ¿no? Bueno, pero no vamos a agradecerles a tus enemigos que eso haya sido fruto de los ataques, Mario. Tenés más amigos que enemigos. Seguramente, seguramente. Y tengo muy buenos amigos, como tú, Leila, como tú, por ejemplo. Bueno, Mario, muchísimas te agradezco gracias. muchísimo. Realmente ha sido una conversación contigo muy, muy, muy grata, como lo son siempre todas. Y pues nada, te deseo lo mejor y espero que nos veamos pronto. Seguro que sí, Mario, seguro que sí. Ahora les toca a los lectores dialogar con tu medio siglo con Borges y todos esperamos el próximo, porque creo que sos un hombre que encontró la respuesta a la pregunta de cómo se hace para ser un escritor profesional, participar de la esfera pública y seguir siendo, en relación a la escritura, un escritor completamente salvaje, Mario. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Espero que hasta pronto. Un gran abrazo. Un abrazo, Mario, que estés muy bien. Adiós.